permítame decirle lo que pasará. Capítulo 3. Obras inmortales para los mortales. Se necesita tener visión para alcanzar un objetivo. Ciertamente Isaías y Jeremías la necesitaron. Sin visión nunca hubiera podido seguir adelante. El ser llamados por Dios no cuesta nada, pues es Dios quien nos llama. Sin embargo, el hacer llegar ese llamado a otras personas es algo totalmente distinto. Siendo un misionero en Lesoto, trabajé arduamente en proclamar el Evangelio. Sin embargo, a pesar de mi esfuerzo, sentía que avanzaba muy lentamente. El sueño de ver el continente africano bañado por la sangre de Cristo me consumía. Esta visión se volvía más persistente a medida que el tiempo pasaba. Probablemente es a través de visiones que Dios nos induce a realizar algo. El caso es que había en mí un deseo ardiente que me llevó a realizar mis primeras incursiones en la evangelización de masas. Sin embargo, yo aún dudaba. Los directivos de las misiones a las que yo pertenecía no aprobaban mis planes. Estoy seguro de que eran hombres buenos y espirituales, pero les faltaba visión. Karl Barth escribió: la fe no es lo mismo que la piedad. Ellos consideraban que el trabajo misionero tradicional y no el evangelismo masivo era la mejor forma de llevar la salvación a África. ¿Por qué entonces me atormentaba la idea de que se podría evangelizar de otra manera? Mientras que los demás misioneros estaban satisfechos con su forma de hacer las cosas, había en mí una inquietud que crecía constantemente. ¿Estarían los demás equivocados y yo en lo cierto? Realmente me sentía aislado. Para colmos, yo sentía que Dios me presionaba a hacer algo grande para Él. Un día, con el objetivo de estrechar lazos de amistad, me reuní con un grupo de evangelistas. Me sorprendí al enterarme que ellos habían tenido experiencias similares a las mías. Cada uno tenía una historia que contar y todos compartíamos una experiencia común, la del desaliento. Creíamos que sí era posible evangelizar en África, pero las críticas nos desalentaban. Muchas veces pasé horas enteras en oración agonizante, procurando mantener la serenidad y la paz, sin cruzadas de evangelización masiva. ¿Cuánto tiempo nos tomaría llevar la palabra de Dios a toda África? Tenemos que salvar nuestra generación. La presión llegó a un punto de crisis. Cierto día me encerré a orar en el cuarto de un hotel en Lesoto. Había decidido que no dejaría de orar hasta obtener una respuesta de Dios. Con valor expuse delante del Señor mis sentimientos y el hecho de que estaba harto y cansado de la tensión. Me sentía urgido por evangelizar, pero restringido por los hombres. ¿Era esto lo que Dios quería de mí? ¿Venía de Dios mi inquietud por hacer campañas masivas de evangelización? Aparentemente los otros obreros no creían que la evangelización masiva fuera un buen plan de acción. Ese día Dios me lo aclaró. Me respondió tan francamente como yo le hablé. Si desistes de la visión que te di, tendré que buscar a otro hombre que la acepte y que haga lo que quiero. Inmediatamente me arrepentí de mis dudas. Tomé una decisión y fue para siempre. Dios me alentaba, pues Él se sentía complacido por lo que yo habría de hacer. Desde ese día no he mirado atrás. Aprendí a no hacer caso de las críticas y dejé que Dios fuera mi defensor. Decidí que cuando viera los resultados de mis campañas, mis críticos comprobarían que era el Señor quien me había guiado. Me concentré en lo que Él quería que hiciera y el ministerio y los resultados crecieron, paso a paso y a veces dramáticamente. Cuidadosamente labrado. Dios me ha llamado para evangelizar, pero tiene planes distintos para cada persona. A unos puede llamar para ser apóstoles, maestros, profetas, músicos, organizadores, intercesores u obreros con miles de habilidades distintas. Cuando Dios pone su mano sobre nosotros, hace dos cosas. Primero nos da un ministerio, segundo nos abre una puerta para servirlo. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial y vital en su templo. Cada creyente es esculpido individualmente y, como dice el Salmo 139:15, entretejido en lo más profundo de la tierra. Algunos son esculpidos de una forma especial, tal vez por eso no son bien recibidos.
Una visión nueva puede perturbar no solo a aquellos que la tienen, también a los que no la tienen. Esto sucede especialmente cuando esa visión coloca a alguien en una posición pública. Puede haber resentimientos, críticas y hasta celos. A veces los amigos y colegas de esa persona no pueden creer que Dios haya puesto un llamado en su corazón. Sin embargo, como dice Pablo acerca de Jacob, nadie puede explicar la elección de Dios. La decisión de hacer un llamado es algo que le concierne exclusivamente a Dios, no a los hombres. Si Dios nos ha llamado, la mejor prueba que podemos dar de ello es nuestra paciencia al ser juzgados y criticados. El hombre que sabe que Dios le ha enviado descansará en Dios y dejará que el Señor trate con aquellos que lo desaprueban. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. Uno debe tener cuidado de no manejar equivocadamente las críticas. A veces a través de los ojos de otros uno puede ver su propio interior. Lo que otros dicen acerca de nosotros es importante, ya sean amigos o enemigos. Le doy gracias a Dios por haberme guiado a hombres y mujeres escogidos, quienes me obsequiaron su percepción y discernimiento. Yo sería un ingenuo si no los escuchara. Por supuesto que los evangelistas necesitan consejo. El evangelista no puede constituirse en ley para sí mismo. Es un miembro del cuerpo de Cristo. Una parábola acerca de la canción de Débora. ¿No es maravillosa la forma en que la palabra de Dios nos estimula? El pasaje descrito en Jueces 5, 16, 20 fue algo que me motivó de una forma inesperada. El Señor hizo que mi mente lo interpretara de una manera muy especial. Primero permítame recordarle que en el periodo de los jueces Israel tuvo muchos altibajos. A menudo el pueblo se vio oprimido por invasores. Fue entonces que Dios les dio líderes carismáticos para que unieran al pueblo y lo guiaran en su defensa. Uno de estos líderes fue una mujer llamada Débora, quien era una profetisa. En esa época, Jabín, un rey cananita, envió a sus hombres al mando de Sísara a que arrasaran al pueblo de Israel. El Espíritu de Dios le indicó a Débora que debía resistir a los invasores. Sin embargo, ella no era Juana de Arco y no se cubrió con una armadura para pelear como un hombre. Utilizó su capacidad de persuasión para inspirar a los hombres de Israel a que reunieran sus tribus bajo el liderazgo de Barak. Débora llamó a cada tribu a que se uniera con las otras a fin de enfrentar a los hombres de Sísara. Algunos vinieron, otros no. El leer cómo reaccionaron las diferentes tribus es algo sumamente interesante. Es más, esta antigua historia es como un espejo en el que podría ver la iglesia de hoy. Dan y sus tiendas en los barcos. Escudriñando Israel después de la victoria, Débora hizo una pregunta acerca de la tribu de Dan. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Jueces 5:17. La tribu de Dan estaba formada por mercaderes quienes tenían una especie de empresa marítima en Israel. Traían la mercadería de todas partes. Luego, anclados en un puerto, los barcos se convertían en salones de venta en los que se vendía directamente del importador al público. Esta es la manera en que yo me imagino la historia. Dan está junto a la caja registradora de su tienda. Las ventas del día han sido muy buenas y por lo tanto las ganancias excelentes. Está sumando los recibos de las ventas con gran satisfacción. Repentinamente algo le interrumpe. Un mensajero llega exhausto y trae consigo una carta para Dan. Querido Dan, Jabín, el rey de Canaán, ha enviado a Sísara y está asolando a Israel. Estamos peleando con todo lo que tenemos, pero necesitamos ayuda. Todas las tribus deben unirse a fin de repeler al enemigo. Ven y ayúdanos ahora. Tus hermanos israelitas están muriendo. Por favor, ven enseguida. Saludos, Débora, juez de Israel. Dan, el comerciante, quedó profundamente conmovido. Dio un salto y miró tierra adentro, pensando que las hostilidades ya se estarían desarrollando. Posiblemente escuchó el ruido de las armas y los gritos de sus hermanos moribundos. Pero en este momento, repentinamente, otros pensamientos le asaltaron. ¿Podría él dejar su dinero sin contar? Si se iba a la batalla, ¿qué pasaría con sus barcos y sus negocios? ¿No sería mejor permanecer neutral?
¿Y si sus barcos se hundían mientras él los descuidaba al enlistarse en el ejército? Después de pensarlo un poco, tomó una decisión. Rápidamente puso un fajo de dinero en el bolsillo del mensajero y le dijo: en verdad quiero ayudar, lamentablemente no puedo ir, pero aquí está mi contribución. Dile a Débora que la acompaño en espíritu. ¡Qué gran hombre! Deja que las mujeres salgan a pelear. Así que Dan siguió contando su dinero mientras sus hermanos se reunían bajo el estandarte de Débora y Barak. Que otros mueran por Israel. Dan tenía negocios que atender. Allí estaba Dan en su barco de interés propio, de amor propio y de avaricia. Hoy día, ¿a quién podemos identificar con Dan? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. Dan es el cristiano que pertenece a la familia de Dios. Conoce las demandas de Dios sobre su vida, escucha el llamado de Dios, pero no responde a ese llamado. Él permanece en la tienda de su barco cuando el Señor quiere que busque primero el reino de Dios. La música que el sonido de las monedas hace cuando caen en la caja, el aplauso de los no convertidos y la opinión de la familia y los amigos lo hacen sordo al llamado del Dios vivo. En la iglesia, Dan canta acerca del puerto celestial al que nos dirigimos, pero ¿llegará su barco o forcejeará torpemente en el mar de la vida? Si usted piensa que estas situaciones no son reales, eche un vistazo a su alrededor. Vea los restos de los naufragios en las vidas de las personas que han escogido equivocadamente sus prioridades. Algunas de las personas más tristes son las que pusieron los ojos sobre la oportunidad y quitaron su vista de Dios. Perdieron su visión. Al final, las cosas le salieron terriblemente mal. El éxito se convirtió en cenizas, la popularidad se tornó amarga. Escogieron lo mismo que Dan en la tienda de su barco. Dejaron que otros siguieran a Cristo al campo de cosecha o campo de batalla, o quizás campo misionero, y al final, al ver el gozo y la satisfacción de los demás, se dieron cuenta de su propia tragedia. El verano se acabó, el tiempo de la cosecha pasó y nosotros no somos salvos. Hacedores de dinero o de historia. El mensajero con la carta de Débora esperaba tener una mejor respuesta cuando entregara el mensaje a Zabulón y Neftalí. Los dos estaban trabajando en el campo cuando éste llegó. Zabulón y Neftalí esperaban ansiosos el final de la jornada para reunirse con sus familias. Sin embargo, escucharon con atención el llamado de Débora al servicio. ¿Qué debían hacer? Había solo una opción: ir, dijeron. Alabado sea el Señor ha ungido a alguien para dirigirnos. Pongamos fin ya a este constante hostigamiento de Jabín y sus bandidos. Gracias a Dios por Débora, vamos a apoyarla por completo. Dile que ya vamos en camino, cuenta con nosotros. Esos hombres cambiaron sus tijeras de podar por espadas, abrazaron a los niños, besaron a sus esposas que lloraban y marcharon hacia el campo de batalla. En las alturas de los campos Zabulón y Neftalí arriesgaron la vida. Jueces 5:18. La guerra terminó pronto y la gloria del triunfo no fue para Dan, fue para dos mujeres. Débora, quien siguió a Israel, y Jael, esposa de Heber, quien dio el famoso golpe final. Con una estaca clavó en la tierra la cabeza de Sísara, poniendo fin a la violencia del ejército cananita. Posteriormente, Débora llegó al muelle del puerto para visitar a Dan. Solo quería hacerle una pregunta: ¿por qué se ha quedado en su barco? Dan estaba sentado y jugueteando nerviosamente con una moneda en la mano. No podía alzar los ojos para enfrentar a la mujer que había sido ungida por el Espíritu Santo. La pregunta de Débora lo persiguió por el resto de su vida. Esa pregunta se volverá a escuchar cuando frente al trono de Dios, Dan y el resto de nosotros tengamos que rendir cuenta de nuestra vida. ¿Mirará Dan al Señor? ¿O estará demasiado avergonzado y sin saber qué responder? ¿Inclinará la cabeza confundido? Zabulón y Neftalí no tenían alma de negociantes, Dan sí la tenía. Fue más vivo, Dan ganó mucho dinero, pero Zabulón y Neftalí hicieron historia ese día, peleando por Israel en una notable batalla de la cual hoy, 3000 años más tarde, todavía se habla. Ellos arriesgaron todo, la vida misma luchando en los lugares altos del campo. Dan no prometió nada.
Nunca se arriesgó. Cuando Dan murió era el más rico y sin embargo el más miserable de los hombres de su país. En su dormitorio había barras de oro que llegaban hasta el techo y Dan se deleitaba al mirarlas. Dan se había desvivido por el oro durante toda su vida. Luego, al irse el alma de su cuerpo, Dan quiso llevar su oro consigo, pero el ángel de la muerte se lo arrebató con una carcajada. Tú has hecho una fortuna, mas otro será quien la disfrute, dijo el ángel. Hoy día el llamado de Dios sigue siendo escuchado por gente como Zabulón y Neftalí e ignorado por gente como Dan. Las iglesias están formadas por distintas clases de personas. Las personas como Dan son aquellas que consideran que sus negocios son más importantes que la obra de Dios, que los jardines en sus casas son más importantes que el campo de cosecha, que sus hogares son más importantes que acercar el cielo a los que están perdidos, que ahorrar dinero es más importante que ganar almas. Zabulón dejó su hogar, sin embargo salvó un reino. Pregúntele a cualquier ministro de Dios, él le dirá cuáles personas son como Dan y cuáles como Zabulón y Neftalí. Las personas que responden, dan ofrendas y trabajan son siempre las mismas. Si no fuera por ellos, esta iglesia tendría que cerrar. Algunos obedecen al llamado de Dios sin importarles el costo, pero otros no arriesgarían ni 5 pesos por Dios. Zabulón y Neftalí murieron en los lugares altos del campo de la batalla por Dios y por su reino. Jesús dijo, el que pierda su vida por causa mía la salvará. Mateo 10:39. También dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. El perder la vida por Jesús es algo muy noble, como también lo es estar dispuesto a ofrecer todo por Él. Esto es algo que una corona radiante sobre la cabeza, refiriéndose a la gente como Dan, Jesús dijo, el que trate de salvar su vida la perderá. Mateo 10:39. ¡Qué mujer! Después de la batalla vino la celebración. Débora y Barak entonaron un canto de victoria, nombrando las tribus una por una. Ese canto está lleno de ironía. Después de mencionar a Dan y a Zabulón y a Neftalí, nombraron a Rubén, acerca del cual está escrito como grabado en piedra. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Jueces 5:16. Permítame continuar con mi historia. La gente de Rubén eran personas muy consideradas y con buen juicio. Eran los instruidos los que hablaban. Cuando llegó el mensajero sudoroso y lleno de polvo, gritaba, urgente, urgente, un mensaje de la jueza Débora. Rubén rápidamente tomó la carta, la leyó y de inmediato convocó a una reunión de emergencia del Consejo de los Sabios. El consejo, tal como acostumbraba, se sentó y primeramente leyó las actas de la reunión anterior. Los miembros estudiaron la situación, eran pensadores agudos, percibieron que era una situación demasiado grande como para tomar decisiones apresuradas que después podrían lamentar. Con su cautela habitual decidieron que iban a dejar pasar una noche y que el consejo se reuniría nuevamente al día siguiente, cuando tuvieran frescas sus mentes. De modo que al día siguiente el llamado de Débora fue considerado desde todos los ángulos. La conclusión unánime fue registrada en las actas. Era necesario actuar, pero debían redactar primero un plan antes de precipitarse a la batalla. Por tanto, al día siguiente se proyectó una estrategia y se pormenorizaron tácticas generales. Excelente. ¿Y ahora qué pasa con la logística, los medios y el comando? Otro día completo fue alegremente dedicado a estos importantes asuntos. El consejo debería asegurar que tendría éxito en la batalla. Formarían un ejército de primera clase. La planificación tomó tiempo, pero era mejor estar bien preparados. Durante las sesiones tuvieron un receso para tomar un refrigerio y estirar las piernas. Se sentían muy contentos con lo logrado hasta entonces. Mientras paseaban, escuchaban un tenue sonido proveniente de la lejana contienda y vieron en el cielo el humo de pueblos que ardían. Daban gracias a Dios por poder trabajar en un proyecto de auxilio. Mientras tanto, la batalla continuaba. Había algo importante que les preocupaba. El consejo volvió a reunirse al día siguiente, por fin lo pusieron como tema en la agenda. El problema era Débora, era mujer.
¿Cómo podían ellos considerar el llamado de una mujer? ¿Dónde estaba la base para eso en las Escrituras? ¿Alguna vez una mujer había tomado el liderazgo excepto para llevar a Adán al pecado? Débora se interponía entre ellos y la acción. A pesar de sus conocimientos, no encontraban forma de poder acudir en su ayuda. Esta acción no tenía precedente. ¿Una mujer con autoridad para gobernar y juzgar? ¿Bendeciría Dios a los hombres que siguieran a una mujer en una batalla? Pronto tuvieron claridad sobre el asunto. Su deber era rehusarse a ir. Era una cuestión de principios. Esto se refleja también en nuestros días. Muy a menudo a la gente le disgusta la forma en que se hacen las cosas, no les gusta el liderazgo, el método, el momento, el personal. A veces se encuentran objeciones intelectuales. Evangelismo, con toda nuestra educación. Esta no es la época de Pablo y Pedro. Salvar almas, avivamiento, eso está bien para la gente primitiva, pero nosotros necesitamos un enfoque distinto. A pesar de todos esos argumentos, esa gente nunca encuentra un método diferente. Algunos tienen un evangelio de panes y peces. Jesús dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Juan 6:27. Hay otros que están más preocupados por su espiritualidad que por arrancar a los hombres de fuego eterno. Presentan discursos elocuentes y adornan las plataformas muy elegantemente, pero no están en la línea de fuego. Algunos son ultra devotos, profundamente conmovidos con la obra del Espíritu dentro de ellos o en sus iglesias. Estas personas piensan que un evangelista alteraría o interrumpiría lo que Dios ha estado haciendo estos últimos años. No pueden apoyar a los evangelistas, piensan que ellos acaparan la atención e impiden un desarrollo más profundo. Esas personas llenas de espiritualidad presentan un sinfín de argumentos piadosos, mas no hacen ningún esfuerzo por evitar que la gente muera en sus pecados. De vacaciones. Hay otra tribu que debemos considerar. El mensaje le llega a Aser en manos de un enviado ansioso y exhausto. ¿Cuál fue la respuesta de Aser? Él se quedó a la orilla del mar. Aser estaba de vacaciones. Dijo: lo siento, realmente necesito descansar, no puedo interrumpir mis vacaciones. Aser trabajaba mucho y no tenía tiempo. Cooperar trabajando en la iglesia estaba bien para aquellos que no tenían otra cosa que hacer, pero él tenía que hacer el cierre de caja después de cerrar el negocio. Había trabajado mucho y se merecía ese descanso sin interrupciones. No podía ir en ese momento. Pero Aser se excusó diciendo: estoy seguro de que hay muchos otros que irán a ayudar. Algunas personas están hechas para ese tipo de tarea. Débora estará bien. Aser se estiró en su hamaca y dio un sorbo a su bebida. Sí, dile que la admiramos. Es maravillosa y estamos seguros que podemos dejar las cosas en sus manos. Dios no le va a fallar. Estaremos orando para que salga victoriosa. Explícale mi dificultad, que necesito quedarme aquí en la costa por un tiempo o no podré seguir haciendo mis negocios. Es muy común que queramos depender de otros para que hagan lo que nosotros no queremos hacer. Alguien aparecerá y las cosas se harán. A mí me gusta pasar mis fines de semana donde puedo alejarme de todo. Tengo un lugar en el campo y sería ridículo no ir. Para algunos, los que tienen planeado cualquier cosa que surja, cualquier otra demanda es más importante que lo que Dios les pueda pedir. No pueden hacer todo eso y además salvar almas. Eso es demasiado trabajo. Hay otras cosas que requieren de atención. Además, el descanso es necesario. En pocas palabras, los compromisos son primero. Si tal vez ayudaran tarde o temprano, cuando estén libres y no tengan otra cosa que hacer y se sientan dispuestos a ello. Poco antes comenté cómo Dan llegó a su fin trágicamente. ¿Y Rubén? ¿Qué pasó con él? Cayó muerto mientras hablaba, abandonó a Débora. Y el sepulturero fue el último que lo abandonó a él. En cuanto a Aser, aumentó demasiado de peso y tuvo problemas de presión arterial por falta de ejercicio. Perdió su vida procurando salvarla. Esa fue la parábola de la historia de Débora.
Quiero decirles que esta enseñanza es algo que debemos considerar en nuestras propias vidas. Jesús habló acerca de un camello que pasaba por el ojo de una aguja y advirtió a los ricos de las dificultades que tendrían para entrar en el reino de Dios. La gente pone excusas. Cristo nos dio ejemplos de ello en la parábola de la fiesta de bodas. El primero en rehusar la invitación se acababa de casar, otro había comprado tierras y un tercero había comprado un par de bueyes. Disfrutaron de sus placeres por un tiempo y luego perdieron la corona del gozo eterno. Algunos de los que forman el equipo de CFAN, Cristo para todas las naciones, ya han recibido esa corona. Un accidente terrible ocurrió en 1985. Nosotros habíamos ido a Zaire y ahí, en la ciudad de Lubumbashi, una gran victoria evangélica acercó a miles de personas al reino de Dios. Unas 80,000 personas llenaron el estadio y muchas más fueron alcanzadas a través de misiones de radio y televisión en vivo. Al finalizar la cruzada, emprendimos el regreso a Zambia. Al otro lado de la frontera, un conductor desconocido había estado bebiendo. Condujo su camión hacia nuestra caravana y chocó con una de las camionetas de CFAN. Hubo una llamarada y 2 de nuestros técnicos, Jorge Kosank y Milton Kasselman, murieron. El resto del equipo estábamos allí sintiéndonos impotentes, llorando y pidiéndole a Dios. Estábamos desconsolados y aturdidos. Sin embargo, Dios nos infundió ánimos. La obra no se iba a detener ni con muerte ni con tragedias. Dios entierra a sus obreros, pero su obra sigue adelante. Sin embargo, hubo quien tomó el accidente de mala manera. En casa algunas personas comenzaron a hacer juicios negativos. Debe haber pecado en el equipo evangélico. Detengan la obra, paren el ministerio, detengan toda la operación. Dios no necesita matar a 2 buenas personas para hacernos saber que algo anda mal. Aquellos que con sus dedos acusadores nos señalaron son como los que quisieron consolar a Job. Pretendieron hacerle creer que sus sufrimientos eran pruebas que Dios le impuso. Esas gentes son como los danitas. Se la pasan cómodamente sentados detrás de la registradora en la tienda de sus barcos, ofrecen consejos sin comprometerse a nada. A todas esas personas que son como los danitas, les aseguro que hay muchos que están dispuestos a entregar sus vidas por Jesús y por su obra. Más de un misionero ha dado su vida por África. Prueba de ello son Horst y Milton. Ellos estaban preparados para arriesgarlo todo. Los miembros del equipo CFAN vivimos cada día de nuestra vida en compañía de Jesús y vaya que necesitamos de su compañía. Estamos en una terrible batalla contra Satanás y él quisiera destruirnos. Hace más de 1800 años, Tertuliano escribió: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La historia confirma y comprueba sus palabras hoy día. Morir haciendo algo por Cristo puede ser el propósito de más de una persona. Cristo es glorificado cuando la gente se salva, ya sea por nuestra muerte o por nuestra vida. Es lo mismo. Le propongo un reto a todo aquel que lea este libro, sea un Zabulón o un Neftalí, y únase a los soldados en el campo de batalla. El Señor está con nosotros. Nuestro capitán jamás ha perdido una batalla. Es hora de que nos ocupemos de otras cosas y no de la comodidad material. Comience a trabajar por aquello que no perece. Edificar el reino eterno de Dios significa que nuestras manos mortales contribuyan a cimentar la obra de Dios, que es inmortal. Todo lo que cimentemos en la fe en Dios no perecerá. Leví dejó su oficina de recaudación de impuestos y el pescador de Betesda siguió a Jesús inmediatamente. Ellos trascendieron más allá de su tiempo y aún los recordamos. Bien, ahora el llamado es para nosotros. Jesús dice, sígueme. Amén. Sedientos del Evangelio, capítulo 4. Según las estadísticas, de cada 10,000 personas
que viven en los alrededores de una iglesia, 4 mueren cada semana. Si de esas 10.000 personas solo una se salva por mes, no podemos decir que los resultados sean satisfactorios. La necesidad de proclamar el Evangelio es tan evidente y cada día más crítico. Sin embargo, el diablo ingenia ardides para ocultar esa necesidad. Para comenzar, Satanás intentó evitar el nacimiento del Salvador. Maquinó el asesinato de Abel y desde el infierno lanzó misiles contra la ascendencia humana de Cristo. Finalmente, intentando matar al niño Jesús, asesinó a muchos recién nacidos en Belén. Habiendo fracasado con los asesinatos y genocidios, la única alternativa que le quedaba era impedir la predicación del Evangelio. Al principio el diablo solo empleó la persecución y los evangelios falsos. Ahora tiene un arsenal considerable. Una de las estrategias que utiliza es darle a los cristianos otras prioridades. Al diablo le tiene sin cuidado qué tan duro trabajemos para nuestra iglesia, siempre y cuando este trabajo nos mantenga alejados de la evangelización. El predicar la palabra de Dios le hace mucho daño al reino de Satanás. Al diablo no le importa que seamos expertos en doctrina, en la comunión o que prosperemos al cultivar nuestra alma. Claro, siempre y cuando esto no tenga relación alguna con la predicación del Evangelio. Estoy seguro de que tanto la doctrina como el crecimiento espiritual son actividades necesarias, pero no deben desplazar la tarea primordial, la evangelización. Es posible que interpretemos las Escrituras de manera que podamos justificar nuestra negligencia en la salvación de los perdidos, pero incluso la oración misma, que es vital, no debe sustituir al evangelismo. Como dice Suzette Hatting, la oración sin evangelismo es como una flecha disparada al aire. Si tenemos reuniones de oración, deberán acompañarse de un esfuerzo por evangelizar. Las necesidades del mundo saltan a la vista y son tan grandes que llenaríamos un libro si intentáramos enumerarlas. Si hay algo que puede aliviar los pesares del mundo es sin duda el Evangelio. Predicar el Evangelio es soltar ataduras. No predicarlo significa atar. Dejar de divulgar la palabra de Dios equivale a esconder el remedio del paciente. Algunos han perdido la esperanza, se han dado cuenta de las limitaciones de la ciencia, la tecnología, la medicina, la política y la educación. Buscan la forma de olvidar drogas, bebida, cualquier otra cosa, incluyendo el misticismo. La idea de que el hombre solo tiene al hombre para ayudarle es alarmante. Al monstruo maligno, al igual que a la hidra mitológica, le crecen 2 cabezas por cada una que le cortamos. Es necesario clavar la cruz de Cristo en el corazón de ese monstruo. Cada esfera de la vida clama por el Evangelio, y es que sin la palabra de Dios somos como un pez fuera del agua. Ya sea en lo personal, en lo social o en nuestra vida cristiana, la única esperanza que tenemos es el Evangelio. El Evangelio es la única fuerza disponible. Isaías escribió: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Isaías 1:5. A veces nuestros cuerpos sanan por sí mismos, pero muy a menudo necesitan medicinas. La enfermedad puede vencer las defensas naturales del cuerpo y entonces requiere de ayuda externa a fin de reforzar dichas defensas. De igual manera, cuando de la salvación se trata, el único remedio de que disponemos es el poder divino del Evangelio. Nuestra tarea es poner ese remedio sobre la mesa. No debemos dudar del poder del Evangelio solo porque algunas personas no quieran aceptarlo. Uno no puede forzar la curación del individuo. Si el paciente resuelve no someterse a un tratamiento, simplemente morirá a menos que Dios en su misericordia decida intervenir. La historia de Israel es prueba de que cuando los judíos eran fieles a su fe, les iba bien. Cuando entregaban sus corazones a religiones nuevas, a dioses paganos o a la perversión y el desenfreno, la consecuencia automática era el desastre. La vida espiritual del pueblo de Israel siempre fue un factor determinante para su prosperidad. Tratar la fe en Dios como un asunto secundario, como un tema de controversia sin importancia, es fatal. Nosotros somos lo que creemos. Toda actividad es regulada por la fe. Si no nos damos cuenta de esto, entonces no sabemos nada acerca de la naturaleza humana. En última instancia, lo único que cuenta es Dios. Es imposible no exagerar la urgencia del Evangelio. ¿Seguro contra incendios?
Ahora quiero referirme a nuestra necesidad primordial. Uno no puede predicar el Evangelio como un mero beneficio social. El Evangelio tiene que ver con Dios y Dios tiene que ver con la eternidad. Para comenzar, nada está completo sin Dios. Muchos ateos afirman que la vida no tiene significado. Esta es una muestra del cinismo de los incrédulos. Ellos no pueden tener esperanza porque no tienen a Cristo. Afortunadamente, la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que Dios nos confronta con la eternidad. Nuestro destino está ligado al Evangelio. ¿Es usted salvo o está perdido? Esa es la pregunta básica. El Evangelio nos dice, Jesús salva. Él salva de la ira, del juicio, del infierno, de las ataduras, del diablo y de las tinieblas. Nos salva de morir en nuestros pecados. Yo sé que hay quienes despectivamente han llamado al Evangelio un seguro contra incendios. Y bueno, ¿qué hay de malo en tener un seguro contra incendios? De hecho, quien no asegura su casa no es precavido. Como quiera que sea, nosotros sabemos que asegurar nuestra salvación es mucho más importante que asegurar nuestra casa. ¿Y quién nos ofrece ese seguro sino Jesús? ¿Por qué sufre la humanidad? Una pregunta que los representantes de la prensa me hacen muy a menudo es, ¿por qué permite Dios que haya tanto sufrimiento en el mundo? El preguntar esto es como preguntarle al ministro de Transportes, ¿por qué permite accidentes en las carreteras? El ministro no respondería diciendo, cada vez que alguien viola las leyes de tránsito puede ocurrir un accidente. La razón del sufrimiento de la gente es muy simple. No hacen caso del libro de Dios, la Biblia, y todo les sale mal. Nuestro Creador sabe cómo nos hizo y por lo tanto nos dice, no harás tal cosa, ese no harás. No es una arbitrariedad con el fin de echar a perder nuestra diversión. Dios lo dice porque sabe que el pecado nos abruma y que no lo podemos controlar. Siempre es conveniente leer el manual de instrucciones antes de usar un aparato nuevo. La gente se preocupa cuando una lavadora o un televisor deja de funcionar, pero aparentemente no les importa destruir su alma con el veneno del pecado. Es por esto que la necesidad de predicar el Evangelio es urgente. El significado de la cruz. ¿Es el Evangelio un llamado a ser discípulos de Cristo? Esto puede ser tema de debate, pero una cosa es segura, para poder ser discípulos de Cristo primero tenemos que ser salvos por su cruz. No nos salvamos por el hecho de negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra propia cruz. Nos salvamos por el poder redentor de la muerte de Jesucristo. Así fue como se salvó el ladrón que estaba crucificado junto a Cristo. Por supuesto que esperamos que muchos lleguen a ser discípulos y tomen su cruz, pero primero deben arrodillarse delante de la cruz de Cristo. Esa cruz de Jesús consiste de 2 vigas, una vertical y otra horizontal. Esas maderas cruzadas simbolizan la miseria humana y la salvación de Dios. La viga horizontal es como el símbolo que se usa para indicar una resta. Esa es la historia humana. Nacimos con un signo de resta, un déficit, un vacío. Hace falta algo, pero la gente no sabe qué hacer para identificarlo. Hablan de buscar la verdad, pero ni siquiera saben lo que eso significa. Son como Poncio Pilatos, quien de pie frente a Jesús casi tropieza con la verdad al preguntar, ¿y qué es la verdad? Esa es la perspectiva de resta del hombre. Pero Jesús vino a salvarnos. En las afueras de Jerusalén, en una pequeña colina, levantaron un madero vertical que atravesó nuestro signo de menos. Jesús fue colgado del leño horizontal, transformando así nuestro menos en más. Los romanos pensaron que la cruz era solo un instrumento para las ejecuciones. Estaban equivocados. Era el signo de adición de Dios, un signo positivo para una humanidad con mente negativa. Por cierto, al mirar la cruz con más detenimiento, vemos que no es solo un signo de más, es un signo de multiplicación. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Es por eso que el apóstol Pedro escribió, gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1:2. La abundancia es el corazón del Evangelio. Esa es la razón por la que debemos predicar el Evangelio. Pensemos en las muchas transformaciones
que nuestro Salvador produce. Jesucristo transforma la pérdida en ganancia, lo negativo en positivo, las tinieblas en luz, el odio en amor, el cautiverio en libertad, el fracaso en éxito, la enfermedad en salud, la debilidad en fuerza, la maldad en justicia y más, muchísimo más. ¡Qué evangelio! Alabado sea el Señor. No existe nada en todo el conocimiento humano que pueda competir con ese esplendor deslumbrante. La tarea más grande que hay sobre la tierra es predicar las buenas nuevas, y el evangelio está lleno de buenas nuevas. Al estar predicando en una ciudad de Inglaterra, me contaron que una empresa constructora había edificado una mezquita. Como es costumbre, los constructores regresaron 6 meses más tarde para corregir fallas que hubieran aparecido. Como había una puerta que se trababa, enviaron un operario para arreglarla. Sin embargo, el líder musulmán no autorizó la reparación. Su explicación fue que si la puerta estaba así, era porque esa era la voluntad de Alá y por lo tanto así debía quedar. Jesús no deja nada trabado ni mal hecho. Si algo necesita cambiarse, Él puede cambiarlo y lo hará. Su voluntad no es que algo quede mal hecho. El propósito del Evangelio es corregir los defectos del mundo entero. Aleluya. El planeta pródigo. Si el tema de la vida eterna no justifica la urgencia de proclamar el Evangelio, no puedo pensar en otra cosa que sí la justifique. Es cierto que hay otros tipos de fe, pero al examinarlos, uno se da cuenta de que están totalmente vacíos. Los cultos orientales de control mental apenas si producen beneficios transitorios. No hay comparación, el Evangelio va más allá del control o el relajamiento de la mente. Jesús no vino para darnos sentimientos religiosos o sugerirnos un sistema de control mental. No vino a enseñarnos a utilizar nuestros recursos internos para salvarnos. Él vino a salvarnos. Jesús no fue un maestro de meditación trascendental o del quietismo o del estoicismo. Él fue y es primero y primordialmente nuestro Salvador. Con respecto a otras religiones me gustaría preguntar, ¿cuál de ellas ofrece vida eterna? Algunos solo prometen el fin de la existencia. Las enseñanzas del karma consideran que la vida es tan miserable que la extinción es la única salida. Otras prometen el paraíso, que consiste en un interminable placer sensual, lujuria y glotonería sin fin. A mí eso me suena más a infierno. Lo que hace maravilloso al Evangelio es su perspectiva de la vida, una vida de tal calidad que nos llenará por toda la eternidad. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Eso es el Evangelio, lógicamente es imposible mejorarlo. Lo mejor de todo es que esa vida está actualmente a nuestra disposición. ¿Será urgente evangelizar? El mundo necesita del Evangelio como el pez necesita del agua. La vida eterna es el regalo más precioso que se nos pueda dar. Ese es el mensaje del Evangelio y también es la razón principal para predicarlo. Hoy día el mundo necesita desesperadamente el Evangelio. Podríamos preguntarnos, ¿por qué hizo Dios al mundo? Estoy seguro de que fue para bien, pues Él es amor. Él llenó al mundo del más puro de los placeres, un placer que ningún hombre podría agotar aunque viviera para siempre. Todo lo que podamos concebir para deleitar nuestros sentidos proviene del corazón de Dios, un corazón que está lleno de amor para sus hijos. Cuando tomamos el camino de Dios, todo el gozo es nuestro. Cuando nos resistimos o rechazamos su preocupación por nosotros, echamos a perder su propósito de bendecirnos y destruimos la felicidad. Y vaya que sí, en la actualidad nos distinguimos por destruir. Podemos ver desde inscripciones que arruinan paredes hasta la amenaza de extinción del medio ambiente. Hacemos guerras, odiamos, pisoteamos la buena tierra y arruinamos todo lo que Dios nos da. La mayor parte de esta destrucción proviene de la maldad o de la codicia. En realidad proviene de nuestro alejamiento de Dios. La mayoría de los males del hombre son causados por el hombre mismo. El Evangelio trastoca estos procesos
fatales. Nos transforma para hacer la voluntad de Dios, que siempre es en nuestro beneficio. Dios ama su planeta. Si nos volvemos a Dios, recibiremos la bienvenida del Padre y comenzaremos a regocijarnos. Yo lo he presenciado. Dios está sacudiendo al mundo con el Evangelio. El resultado es la salvación, perdón de pecados, armonía racial, eliminación del crimen, devolución de gran cantidad de bienes robados, matrimonios restaurados, familias reunidas, hombres malvados transformados en santos, adicciones fatales curadas y milagros de sanidad. El Evangelio es la fuerza más increíble que hay sobre la tierra. Su propósito no es rebajarnos al mínimo común denominador, sino crear nuevas criaturas y darnos a todos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Hombres que alguna vez fueron salvajes son restaurados y andan como príncipes. ¡Aleluya! ¡Qué motivación para predicar el Evangelio! ¿Habrá algo más emocionante, más venturoso y que valga más la pena? ¿Qué otra cosa vale el esfuerzo de la vida? ¿La salvación de este mundo? Bueno, para Jesús, salir de su camino para sanar enfermos y alimentar multitudes no era perder el tiempo. Aunque sabía que lo iban a perseguir, en el día de reposo Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca. A partir de ese día la cabeza de Jesús tuvo un precio. Ese hombre era importante para Cristo y a pesar de lo que sucediera después, Jesús le sanó la mano. Mateo 12, 10, 13. La gente que cree en el Evangelio también cree en cubrir sus necesidades físicas. Cuanto menos creemos en Dios, tanto menos valoramos la humanidad. El ateísmo engendró a Adolfo Hitler y a José Stalin. Ellos asesinaron a millones de seres humanos como si fueran dibujos en el pizarrón de un niño. Sin embargo, el plan de Dios mediante la predicación del Evangelio tiene por objeto colocarnos nuevamente en el Edén. No obstante, supongamos lo imposible, que la ciencia y la política pudieran colocarnos nuevamente en el jardín del Edén. ¿Cuánto tiempo permanecería como el Edén que nos describe la Biblia? ¿No lo arruinaríamos nuevamente? Aunque muchos no se han dado cuenta, hay una razón por la cual deseamos volver al Edén. La humanidad quiere estar en condición de escuchar la voz de Dios. Ninguna mansión satisfaría a la novia si no está con ella su esposo. Ningún paraíso nos llenaría sin el amor y las palabras de Dios. Algunos en la iglesia dicen, el hombre es un animal social. Parecería que el Instituto Gregario es lo único digno de mencionar acerca de esa maravillosa creación llamada hombre. Somos más que una manada. Cada uno de nosotros fue hecho para Dios y solo una relación directa con Él podrá satisfacernos. A veces cuando escuchamos una sinfonía que nos conmueve, sentimos que tocamos el infinito, pero la música solo nos da un sentimiento y no nos llena plenamente. Ese infinito es Dios mismo. Y lo que la música solo puede sugerirnos no es dado cuando recibimos la salvación a través de Jesucristo y comenzamos a adorarlo. Dios es nuestro hábitat natural. Hasta que le encontremos, y esto sucederá cuando obedezcamos el Evangelio, estaremos atrapados. En todas partes los hombres están golpeando contra los barrotes de su propio materialismo e incredulidad. Su propio dinero llega a ser su prisión. Dentro de nuestras almas lo profundo llama a lo profundo y la altura a las alturas. Nuestro arte, nuestra poesía y nuestras expresiones estéticas son la expresión de criaturas encarceladas que recuerdan el olor del aire libre en las montañas. Si bien estas manifestaciones artísticas son buenas en sí mismas, mientras el alma no reciba la salvación, seguirán siendo simples bosquejos de la realidad. Jesús es la realidad detrás de todo lo que vemos o hacemos, y el Evangelio nos libera de ataduras, permitiéndonos llegar a nuestro verdadero elemento. Hay quien dice que los cristianos son felices a su manera. ¿A su manera? ¿De qué manera son felices los incrédulos? Pienso que de ninguna. Los cristianos son felices a la manera de Dios, la manera original. La escena de Dios es la única escena. Afuera están los desiertos y los horizontes donde jamás amanece. Los que no tienen a Dios nunca serán felices, a fin de aplacar su sed. Los incrédulos tendrán que extraer lo que puedan de la tierra seca, pero
por el resentimiento, la duda y el odio, pero el espíritu y la esposa dicen, ven, toma del agua de vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. En el Evangelio se predica una manera de vivir que nos acerca cada vez más al día perfecto. Por eso es necesario predicar el Evangelio. ¿Puede haber mayor urgencia que esta? Amén. Segunda